Muy buenas tardes a todos y feliz Día de los Museos 2020. La verdad es que cuesta mucho creer que nos íbamos a ver en esta situación. Pues llevamos reflexionando varios meses sobre la misma porque bueno, la situación sanitaria en nuestro país y en todo el mundo no está dejándonos disfrutar de la presencia física y de una serie de experiencias que teníamos tan habituadas en nuestra rutina que a día de hoy echamos en falta y sin duda pues volveremos a recuperar. Y mientras, pues los museos nos hemos ido adaptando al nuevo entorno, parando en seco en muchas ocasiones, en muchos casos, y reflexionando sobre nuestro papel y nuestro futuro a medio y largo plazo, sin duda, porque la situación nos va a afectar desde distintos puntos de vista y desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista de la difusión de nuestras colecciones. Y una de ellas, quizá de las más positivas, que más debate está suscitando y generando, es la adaptación del museo al entorno digital. Coincidiendo con el inicio de una nueva etapa en el Museo Sefardí, bajo la dirección que asumo, pues coincidió justo con este periodo tan difícil. Entonces cuesta mucho en estas circunstancias empezar algo, ¿no? Y el equipo del Museo Sefardí, sin duda, desde el primer día demostró que estaba a la altura de las circunstancias, porque ha servido en esta etapa de reflexión y de apoyo para poder plantearnos un nuevo futuro. Un nuevo futuro que sin duda pasa por estos encuentros virtuales, porque teníamos claro desde el principio que necesitábamos adaptarnos a este nuevo canal tecnológico y ser los más accesibles posibles, porque la accesibilidad no es solo física, también es intelectual y también es tecnológica a día de hoy. Por eso, los encuentros virtuales en el Museo Sefardí, que con motivo del Día de los Museos no podíamos dejar pasar la ocasión para hablar del Museo Sefardí, para hablar de nosotros como institución, de la mano de un brillante maestro como es Juan Carlos Ruiz Souza, profesor en la Complutense, historiador del arte, que nos va a hacer un maravilloso, seguro y bello repaso artístico por esta sinagoga del siglo XIV de Samuel Leví, que nos da contexto, nos da punto de partida y nos da las claves desde el punto de vista patrimonial para entender el museo. Y luego yo, como directora del museo, mi nombre es Carmen Álvarez Nogales, perdón, que no sé si lo he dicho en la presentación al principio, pues desde mi papel como responsable actual de la institución y como miembro de este equipo, voy a hacer un repaso por el pasado y presente del museo como institución, su contexto de creación, que entenderán por qué es tan importante destacar este papel y esta misión e identidad del Museo Sefardí, y algunas claves de presente y futuro donde podemos detallar o incluso debatir hacia dónde podemos ir. Y este es nuestro motivo de encontrarnos esta tarde hoy aquí, desde nuestras casas, algunos a lo mejor desde el trabajo, desde distintos puntos geográficos, de inquietudes, de intereses, pero sin duda con un nexo común, que es el Museo Sefardí de Toledo, su maravilloso contexto sociocultural como museo principal dedicado a la divulgación y conservación de la memoria, legado, patrimonio hispano-judío y sefardí, y la presencia judía en España, la presencia desde un punto de vista histórico, antropológico, multicultural y arqueológico incluso, sin duda. Entonces, sin más, quiero dar paso a mi compañero de faena esta tarde, a Juan Carlos Ruiz Souza, un colaborador del museo, como decía al principio, habitual, y de hecho gran parte de estas fases de vida del museo las vivió de nuestra mano, de la mano de Santiago sobre todo, al que por supuesto después haré su merecido homenaje y su merecido guiño. Sin más, Juan Carlos, si estás preparado, si quieres comenzamos con la presentación. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, para mí la verdad es que es una enorme satisfacción el encontrarme el Día de los Museos y bueno, en el fondo todo esto tan terrible que está sucediendo y que ya parece que vemos la luz al final del túnel, también nos deja nuevas ilusiones, como es la del reencuentro, ¿no? El reencuentro cuando todo esto pase, que podamos volver a la sinagoga, volvamos a nuestros lugares favoritos, a nuestros edificios y a nuestros museos. Yo la verdad es que, en fin, jamás pensé que esto pudiera suceder y jamás pensé que pudiera tener tantas ganas de volver a todos estos lugares.
Muchísimas gracias, Carmen, por la iniciativa, por haberme invitado, y la verdad es que para mí es un honor enorme estar un día como hoy en la Sinagoga del Tránsito. Voy a ir pasando el PowerPoint, pero antes de todo ello, a mí lo que me gustaría es, sin lugar a dudas, saber, todavía no he compartido, ¿no? No se ve bien. A ver, voy a compartirla. Comparto la pantalla y aquí me voy. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que a mí lo que me gustaría, sobre todo ahora antes de empezar, es el recuerdo, bueno, pues a dos personas con las que yo me he introducido en la sinagoga, y que no sería justo no empezar por sus nombres. Como no, a una gran amiga con la que estuve haciendo la tesis doctoral y con la que hice tantísimos, y espero seguir haciendo, claro, cuando nos dejen viajes, con Carmen Rayo Cruz, que fue la persona que se encargó de la restauración en los años 80, 90, ya hace muchos años, de la sinagoga, y ella me presentó a Santiago Palomero. Y bueno, pues la verdad es que no sé ni la de veces que he ido a este edificio de la mano de ellos, y la verdad es que podría contar anécdotas muchas y muy divertidas. Y bueno, verá la gente, quiero hacer también mención al proyecto que estamos dirigiendo en estos momentos, la profesora Susana Calvo y yo mismo, Al-Andalus Ciencia y Contextos en un Mediterráneo abierto, de Occidente a Egipto y Siria, porque lo han concebido recientemente. Y evidentemente edificios como la Sinagoga del Tránsito pues van a formar parte de nuestros objetivos de estudio, como ya lo estaban siendo en este tiempo pasado. Lógicamente, vamos a hablar de muchos elementos, muchas cosas, pero yo creo que es importante que hablemos del contexto de este edificio. El Tránsito, si hablamos de la fecha de 1361, aunque se barajó en su momento la fecha de finales de la década de los años 50, pero se vio claramente que esto se debía a un error del cronista, del canciller Pedro López de Ayala. Realmente las inscripciones y todo nos lleva a la fecha de 1361, lo cual no es casual. Veremos que tanto al estudiar este edificio de Toledo, con lo que está pasando en Granada, con lo que está pasando en Castilla, realmente la fecha 1361 tiene una explicación. En esta sinagoga lo que vemos claramente es el impacto del arte nazarí de la Alhambra de Granada, y además no podemos dejar de estudiar lo que es el arte cortesano de los palacios del momento del siglo XIV, como pueda ser el Palacio de Tordesillas, de Pedro I, donde después se fundará el convento de Santa Clara de Tordesillas, los palacios de Toledo y, cómo no, Sevilla, tan importante en aquellos años, y donde se está realizando el edificio, el palacio, uno de los más importantes de todo el occidente europeo y del Mediterráneo, como es el Alcázar de Sevilla. También es lógico que no vamos a decir que se encuentra sola la sinagoga del Tránsito. Cómo no recordar este edificio maravilloso de Santa María la Blanca, que realmente cuando los estudios pormenorizados, ya Amador de los Ríos, ya en el siglo XIX, él ya veía que era un edificio muy de finales del siglo XIII. El estudio de las yeserías, las pinturas que han aparecido en una edificación previa que se conservan en el Museo de Santa Cruz, etcétera, nos llevan a esa cronología. En este edificio vemos claramente el impacto de lo que es el arte almohade. Con esto quiero decir que Toledo, el gran valor que tiene Toledo es que si somos capaces de estudiarlo, aparte de la teoría de los estilos, es ver que a la vez podemos estar viendo el mejor arte europeo a través de la catedral, podemos ver el impacto del arte almohade, después del arte nazarí, podemos ver el arte tradicional típico de Toledo, como en una iglesia como puede ser San Román y tantas otras, es ver esa diversidad de formas que podemos estar encontrando en la misma ciudad, como si fuéramos a un lugar donde la gente es capaz de hablar 4 idiomas de una forma habitual. Pues eso es Toledo. Y ese es el valor que para mí, desde luego, siempre me suscitó esa enorme curiosidad. Aquí vemos Santa María la Blanca, esas 5 naves, y bueno, vemos uno de los dibujos de la magnífica colección de monumentos arquitectónicos de España. Aquí vemos su interior con sus yeserías, que lógicamente nos están hablando de ese impacto del arte almohade, después de que es conquistada Sevilla en el año 1248, y como vemos estas yeserías muy parecidas, lógicamente,
pues en las huelgas reales de Burgos, en otros lugares también de Toledo y también en el norte de África. Lógicamente, el mundo almohade es el que irradia todo este arte que llega, lógicamente, hasta Toledo. Y llegamos a la sinagoga, esta maravillosa sinagoga del Tránsito, donde lo que estamos viendo aquí es el impacto del arte nazarí, claramente. Estamos viendo ese juego de lo que es la yesería, el color, esos diferentes niveles que en otras publicaciones hemos puesto incluso en contacto con lo que era la técnica del lampás del tejido, de cómo dar protagonismo a las diferentes capas, para que se me entienda, de lo que es ese tejido maravilloso, esas sedas que nos recuerdan a las yeserías de la Alhambra y que se puede observar también en estas yeserías, que además tenemos la suerte que han conservado incluso en la policromía. Después iremos viendo más poco a poco el edificio. Aquí tenemos las dos salas de oración, la sala de la sinagoga de Córdoba, que tenemos a la izquierda, de principios del 14, y a la derecha tenemos la planta de la sinagoga del Tránsito. Con esto lo que quiero decir es que las sinagogas pueden presentar diferentes plantas y soluciones. Una planta cuadrada, como podemos ver en Córdoba, una planta una planta rectangular, como podemos ver en el Tránsito. Anteriormente hemos visto la planta de Santa María la Blanca, que es basilical. Es decir, es muy posible, podemos ver diversas soluciones, incluso cómo la galería de mujeres puede encontrarse en unas ocasiones en un lateral, lógicamente, como podemos ver en Córdoba o en el Tránsito de Toledo, estaría a los pies en el caso de Santa María la Blanca o en el caso de Segovia, o por ejemplo en la sinagoga de Lorca que ha aparecido en los últimos años. La sinagoga de Córdoba tenemos la enorme suerte que además se conservó la lápida fundacional que nos habla de la fecha de 1315. Aquí tenemos un antiguo dibujo de la sinagoga de Córdoba, cuando era todavía la iglesia de San Crispín. Y luego la restauración, bueno, pues tenemos la imagen que nos ha dejado bien la actualidad, que ha cambiado bastante. Aquí tenemos otra parte de este edificio, donde siempre estas sinagogas van a presentar esas ventanas en la zona superior. Son edificios que nos tienen que dar la idea de una enorme altura, por lo general, y es más, incluso para conseguir esta gran altura y para que no destaquen estos edificios del caserío de la ciudad, era habitual incluso excavar hacia abajo, hacia el suelo, para que pudieran tener esa sensación de altura en la parte interior del edificio, de la sala de oración. Vemos aquí la fecha de 1361. Para mí, como comentaba, es muy importante, porque en el fondo la fecha de 1361 coincide con el interregno, o sea, coincide con ese periodo en el que Muhammad V de Granada pierde el poder, es desterrado del reino de Granada, entre 1359 y 1362. Casualmente estos 3 años son esenciales, porque van a coincidir con los 3 años en los que se van a estar realizando edificios de un gusto y de un impacto nazarí muy importante, como puede ser Santa Clara de Tordesillas, que será el primero de todos ellos, donde está el Palacio Real de Pedro I, y como desde Tordesillas, provincia de Valladolid, después vemos que este taller iría a Toledo, donde va a estar trabajando en diferentes lugares, como es la sinagoga y en otros sitios, como vamos a ver después. Luego también recordar que hay más sinagogas de las que tenemos restos. Por ejemplo, en Molina de Aragón, en el Prado de los Judíos, pues están los restos también de yesería, de la sinagoga que pudo haber allí, también del siglo XIV. Tenemos de finales del XIV, principios del XV, la sinagoga de Segovia, actual iglesia del Corpus Christi. La verdad es que desgraciadamente tuvo un incendio a finales del XIX, pero después de las múltiples restauraciones que ha ido teniendo a lo largo del siglo XX, y parte del XXI, pues la verdad es que se hace uno muy buena idea de cómo era este espacio, actual iglesia del convento de Corpus Christi. La gran sorpresa posiblemente nos la ha dado Lorca, la máxima sorpresa de los últimos años, porque justo en la zona del castillo de la fortaleza de Lorca aparece una sinagoga que además nos da muchas explicaciones, porque tiene planta cuadrada, planta rectangular, perdón, y a los pies conserva parte de lo que es la galería de mujeres.
luego además no fue reconvertida nunca en iglesia, lo cual también nos ha permitido poder estudiar la parte central, la zona de los bancos, toda la zona del Lejal, del Aronacodes, donde están las Sagradas Escrituras, y algo muy interesante, que a diferencia de lo que podemos estar encontrando en el resto de las sinagogas conservadas, aquí vemos que se hace alusión a las formas típicas que vemos en el siglo XV, como si ya son las formas góticas. O sea, no podemos hablar de un arte judío en sí mismo, de unas formas especiales, sino que realmente se hacen eco de lo que es las formas de cada momento. Además, aquí aparecieron incluso lámparas, bueno, y algunas de las cosas que están muy bien explicadas, tanto allí en Lorca como en el propio Museo Sefardí de Toledo. Luego, a mí sí me gustaría poner en contacto este edificio de la sinagoga, ponerla en contacto con todo ese proceso de la génesis del Estado moderno, de Pedro I, del Palacio Especializado, porque vamos a ver que se hacen muchos palacios, que además aquí, como no recordar a uno de mis maestros, Antonio Almagro Gorbea, que ha sido, bueno, pues de las personas que más ha estudiado el tema también del palacio, ha hecho sus planimetrías, y realmente estos palacios se van a hacer eco de todo lo que va a ser el arte que coge el impacto en esa sinergia artística entre Castilla y Granada, y va a dar lugar a unos ejemplos espectaculares, donde vamos a ver palacios que pase su estudio, lo que nos va a llamar la atención es que nos estamos encontrando con unos espacios que nos van a recordar mucho a la sala de oración de la sinagoga. Y esto es importante, sobre todo para cuando vean cómo va en el desenlace final. Tenemos, como no recordar, palacios como los de Tordesillas, Santa Clara de Tordesillas, el Palacio de Sevilla, los dos de Pedro I. El primero de todos ellos sería el de Tordesillas, después estaría el Alcázar estaría todo lo de Toledo y finalmente terminaría casi su reinado con las obras que realiza en Sevilla. Posteriormente, bueno, aquí vemos algunas de las yeserías que nos van a recordar mucho a las decoraciones de la Sinagoga del Tránsito, las del Locutorio, pero es que además Tordesillas nos ha dado una sorpresa muy grande. A finales de los años, bueno, a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, pues empezaron a aparecer unos restos del palacio de Pedro I en un estado de conservación realmente espectacular. Y lo que nos llama la atención es que vamos a encontrar yeserías casi exactamente iguales a las que tenemos en la propia Sinagoga del Tránsito, en color, en diseño. Aquí, para que se hagan una idea, fíjense qué preciosidad. Simplemente se limpiaron, esta es la policromía original, y desde luego nos da una imagen y una idea de cómo serían las yeserías de todos estos palacios. Fíjense en la parte de abajo, donde están los mocárabes, porque nos va a recordar muchísimo al friso de mocárabes que tenemos en la propia Sinagoga del Tránsito. Aquí una fotografía a la izquierda de cómo fue apareciendo, al ser el linzados de un arco, se ve muy bien cómo estaba, pues bueno, con los restos de yeso, arena, y después tenemos la parte de las yeserías ya limpias después del proceso de restauración. Aquí, bueno, es un edificio que se termina en 1361, aquí ya empieza a aparecer esta fecha, porque va a ser el momento en el que muere María de Padilla, favorita del rey, y a renglón seguido este edificio se va a convertir en convento de clarisas, por lo cual nos da una cronología bastante clara de cuándo se realiza la construcción de este magnífico palacio. Todo parece indicar que hay un equipo de yeseros que está trabajando en el entorno de la corona, y después de la realización del Palacio de Tordesillas se va a marchar a la ciudad de Toledo, hacia 1361, para terminarse las obras de Tordesillas. Es lógico, aquí bueno, fue un artículo precioso que realizamos la gran especialista, restauradora, historiadora del arte, restauradora de la sinagoga, doña Carmen Rayo Cruz, con quien comparto una gran amistad, y yo mismo, y salió este artículo en 2 números consecutivos de la revista Alcántara entre 1999 y el año 2000. En aquel estudio, en aquel trabajo, la verdad es que fue una gozada, pues los descubrimientos que se produjeron en la restauración dirigida por Carmen, porque allí, justo en este ángulo que estamos viendo, en la parte nororiental
de lo que es el edificio, aparecieron allí una serie de dibujos que fueron fantásticos, porque a pesar de tratarse de un edificio donde realmente no debería de aparecer ningún tipo de representación figurada, se ve que según estaba terminándose el edificio, los artesanos que estaban allí pues empezaron a hacer estos dibujos, estos bocetos fantásticos, coloreados. Yo me acuerdo, estos son unos de los muchos que aparecieron. Carmen me los enseñaba a todos y la verdad es que fue una gozada porque realmente este descubrimiento que sucedió con los trabajos de restauración de Carmen Rayo pues fueron geniales, porque en el fondo nos está hablando de algo que no hace falta esperarnos al siglo XVI. Es la realización, ni mucho menos, es algo que viene ya de antes, de bocetos, porque la enorme sorpresa fue que figuras como esta, o de pájaros, pues aparecen en el palacio en uno de los palacios de Toledo, donde actualmente está el Seminario Menor de Santo Tomás de Villanueva, de Ruy López Dávalos, que también aparecieron este conjunto de decoraciones y de yeserías, algunas muy parecidas, pájaros dibujados muy parecidos a los de la sinagoga, y también personas en esta acción de dar frutos, como lo podemos estar viendo aquí. Es decir, estamos viendo el boceto y estamos viendo la realización final en un edificio próximo. Aquí vemos alguna otra de las figuras, algunas de las otras imágenes de este magnífico palacio toledano, también con un colorido y con un diseño que nos recuerda muchísimo a lo que estábamos viendo en Tordesillas y a lo que podemos estar viendo también en otros lugares de Toledo. En el convento de Santa Isabel de los Reyes, en la sala del capítulo, resulta que aquí tenemos la suerte de que aparece la fecha directamente de 1361. Ya no solamente es la fecha que aparece en la sinagoga del Tránsito, la fecha en la que se nos habla de la finalización realmente de las obras de Santa Clara de Tordesillas, sino que estamos viendo que además aparece aquí, en este convento. En el arco que está justo al otro lado del patio, además tenemos representaciones que nos recuerdan muchísimo a esos pámpanos de vid que tenemos en la sinagoga del Tránsito y a esos pájaros que aparecen pintados en la sinagoga del Tránsito y que también hemos visto en el Palacio de Ruy López Dávalos, en ese seminario menor de Santo Tomás de Villanueva. Aquí sí me gustaría ya empezar a meterme en profundidad en el valor de la decoración y su significado. Cómo no recordar el clásico trabajo de Oleg Davar que nos abrió los ojos sobre el significado del ornamento. Porque, sinceramente, ya sé que formamos parte, estamos en Occidente, estamos en la península ibérica, hay que ver cuántas veces todavía sigue costando ver al andaluz como que no forma parte de Occidente, y menos aún de Europa, como si fuese ahí una especie de meteorito romántico que está ahí metido. Pues no, no, no. Entre al-Ándalus y Castilla se produjeron sinergias artísticas. En Toledo, desde el siglo XIII, con personajes como Jiménez de Rada y después Alfonso X el Sabio, se produjo todo el planteamiento intelectual que hizo posible la aceptación de todo lo que venía del Andaluz, porque directamente fueron capaces de diferenciar entre arabización e islamización. Había toda una cultura material de al-Ándalus que se cogió sin ningún tipo de problema. Y de hecho, Jiménez de Rada introduce en su Rebus Hispaniae cantos a la maravilla de la mezquita de Córdoba, y Alfonso X nos habla de, bueno, firma una cédula real para conservar la mezquita de Córdoba. Gracias a ellos y a lo que sucedió en el siglo XIII, hoy podemos contemplar edificios como la Sinagoga del Tránsito. Importancia del ornamento, del ornamento. ¿Cuántas veces he tenido yo que explicar la importancia del ornamento? Ya me lo explicaba Carmen Rayo cuando ella decía, es que un edificio está terminado cuando tiene la pintura mural, cuando tiene su piel. Pues la yesería es exactamente lo mismo. Y no porque esté realizado en un material pobre como pueda ser el yeso, tenemos que infravalorarlo, porque la utilización del yeso es algo que viene desde la época de los romanos. Ni siquiera, por muchos que algunos se empeñen en ver en ello algo netamente islámico, no, es del Mediterráneo. Lógicamente llegó a un grado de desarrollo en el mundo de al-Ándalus espectacular y tiene su valor. Y a través del ornamento se puede expresar un montón de cosas y de significados. Aquí ya en esta sala de oración, lo que nos llamará la atención es, por una parte, el muro
principal de la sala de oración, Ejal, Arona Codes, y quiero que se fijen directamente cómo justo debajo de las ventanas tenemos un friso de mocárabes. Algo maravilloso, pero tiene su significado clarísimo, como vamos a ver ahora. El mocarábe, a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo, desde Siria, Siria, siempre aprovecho todas mis conferencias para poder hacer un pequeño homenaje a Siria, y porque todo lo que está sucediendo allí es algo que debe avergonzarnos a todos, y a pesar de las terribles circunstancias actuales, no debemos olvidarnos de grandes problemas que siguen existiendo sin resolver. Bueno, pues desde Siria hasta España, pasando por Sicilia, el Cairo, pasando por tantos lugares, los mocárabes son utilizados como una metáfora para expresar la idea de la creación. Es decir, son los mocárabes esos pequeños átomos que sirven de arranque a la creación, que se van combinando poco a poco uno con otro y van haciendo la creación en su conjunto. No es el momento de introducirnos ahora, lo hemos estudiado en varias ocasiones, siguiendo a profesores como Yasser Tabá, lo que es la teoría del atomismo y la accidentalidad, el asgarismo desde el siglo XI, con filósofos como Al-Baqillani, donde ven cómo el universo empieza con pequeñas partículas mínimas que a través del impulso creador de Dios conseguimos toda la creación. Muy bien. Tenemos aquí los mocárabes, como podemos ver, en esa parte de abajo de las ventanas. Y después tenemos tres frisos donde vemos la importancia de la geometría y con una vegetación bastante abstracta. Y a partir de aquí, por las paredes y hasta los pies, lo que vamos a encontrarnos es toda una decoración ya naturalista y vegetal. Vamos asistiendo a los diferentes pasos decorativos de la parte inicial de la creación, de lo más divino, que es lo que tenemos en este muro, hacia lo que va a ser el desarrollo que iremos encontrando a lo largo de los muros de esta maravillosa sala de oración. El sentido anicónico de la decoración, vale, no hay una decoración figurada, pero tiene un significado clarísimo. Aquí vemos mejor ese friso de mocárabes. ¿En cuántas ocasiones vemos estos frisos de mocárabes? Claro, es muy interesante, ¿no? Ver arriba la palabra, debajo de lo que es la armadura de madera, esas ventanas, la luz y los mocárabes. Esto se lo explicas a alguien que está sobre todo más introducido en el estudio de lo que es el arte europeo, cristiano occidental o más clásico, y esto lo ve simplemente como un elemento decorativo sin más. Pues no, esta joya es mucho más que todo eso. Esos mocárabes son el símbolo de la creación, de ese impulso inicial de la creación. No es casual que estén aquí y no en otro lugar. Cuando nos vamos a la Alhambra, a la Sala de los Reyes, aquí hemos tenido la suerte que hemos conservado una serie de cúpulas maravillosas de mocárabes. Aquí es donde nosotros hemos defendido en otros lugares y gracias, yo me acuerdo cuando estaba haciendo esta investigación, cómo me iba pasando la profesora Susana Calvo, decía, oye, que hay también estructuras muy parecidas en el mundo almohade, en otros lugares. A mí desde luego yo no tenía ninguna duda de que aquí se encontraba la biblioteca famosa de la Alhambra nazarí. Cuando vemos, si se fijan, aquí se encuentran una serie maravillosa de cúpulas de mocárabes. Si se dan cuenta, fíjense, hay unas líneas de color azul. Lo ven, ¿verdad? Están ahí los mocárabes y se ven esas líneas de color azul. El mocarábe, esa partícula inicial, y lo azul. Claro, cuando vemos lo azul, resulta que vemos que son rayitas, es un zigzagueado blanco y azul que desde la parte central de las cúpulas van cayendo hacia abajo. ¿Lo ven aquí? Vamos viendo esas líneas, ese zigzagueado blanco y azul. Es la representación clásica del agua. El agua, desde épocas remotas, en el mundo nazarí, en el mundo egipcio, en el mundo medieval, el agua se representa así. Fíjense, una fuente en Monreal, en Sicilia, siglo XII, o en las propias fuentes de la Alhambra, estamos viendo ese zigzagueado, que es la representación del agua. ¿Se dan cuenta? Debajo de los mocárabes y el agua surge la creación, surge la vegetación, surge ese jardín feliz que es como era conocido el Palacio de los Leones de la Alhambra. Reit al-Said, el jardín feliz. ¿Qué tenemos debajo de ese friso de la sinagoga del tránsito? El inicio también de la creación, de esa vegetación, de esos elementos geométricos todavía en ese muro y cómo
ya vamos viendo esa vegetación, ese mundo natural, y vemos el desarrollo imparable de la creación en su conjunto. Vemos aquí las diferentes plantas de la Sala de los Reyes. Muy bien, esa misma idea la podemos estar viendo en Siria, la vemos en un montón, vamos, me alargaría horas y horas. Menudo rollo tengo, me encanta. Y podría poner ejemplos del Cairo, poner ejemplos de tantos y tantos lugares. Claro, estamos viajando muchísimo al Cairo, todo el equipo del proyecto, que, en fin, con los que discutimos todas estas cosas, como no recordar, pues desde luego pues a Azucena Hernández, a Laura Rodríguez, a Noelia Silva y a tantos más que estamos ahí trabajando, Susana Calvo, todos con todos estos edificios y el significado, y estamos trabajando en todos ellos. Claro, cuando vemos en detalle, vemos los mocárabes, abajo estas decoraciones, fíjense, si dan cuenta, aquí en parte de las pinturas, aquí en la parte de la izquierda, puesto parte de las pinturas que está por arriba, donde vemos también ese zigzagueado que aparece en muchas partes, esa representación del agua. Y vemos cómo después de los mocárabes, de ese impulso inicial, vamos a lo que van a ser los elementos decorativos en una parte, en todo ese muro oriental, más abstracto, pero según vamos avanzando por los muros laterales y hacia los pies, vamos a ver la decoración ya vegetal completamente naturalista, donde vemos las decoraciones epigráficas, vemos los ramos casi de flores y de vegetación cogidas por una mano, algo muy clásico, que se ve mucho también en el mundo andalusí, y cómo tenemos aquí los escudos de la Casa Real. Son muchos los elementos sobre los que podríamos, lógicamente, hablar de la sinagoga. Aquí lo vemos mejor. Ya en esos muros laterales vemos esas hojas que parecen de álamo, en otros sitios vemos pámpanos, vemos esa decoración claramente vegetal. Ya hemos salido de lo que es el arranque de la creación y ya estamos directamente en este palacio vegetal tan maravilloso. Claro, cuando uno va a la sinagoga, ya vamos finalizando, tú ves la sinagoga y lo que te llama la atención es, después de haber ido a la casa de mesa, al taller del Moro, después de haber ido a los conventos de Santa Clara y Santa Isabel, lo que estás viendo en la sinagoga, en la sala de oración de la sinagoga del Tránsito, es el palacio más bonito de Toledo del siglo XIV. Y palacio entendido como se dice en las partidas de Alfonso X, aquella estancia principal de lo que es un conjunto palatino. Palacio es la estancia principal, no todo el conjunto de edificios. Eso es un palacio. Y claro, cuando vemos el taller del Moro, esa sala rectangular tan enorme en la parte central, bueno, esto era de antes de la restauración, en la primera mitad del siglo XX, y esta es un alzado del exterior. Vemos la casa de mesa, también esa planta rectangular enorme, que podríamos ver también estar hablando, una foto antigua, podríamos estar hablando de los salones de planta rectangular del Alcázar de Sevilla, el Salón del Aljibe de Tordesillas, la sala de la fundadora de Santa Isabel la Real, tantos y tantos lugares. Efectivamente, la Sinagoga del Tránsito para mí es el palacio más precioso de Toledo. Es un palacio sagrado, porque es un lugar sagrado, es un palacio celestial. Claro, y aquí, y termino con ello, con una investigación que, bueno, la tengo así de forma muy incipiente, porque me interesó, en su momento publiqué unas cosas de Santa Teresa y las 7 moradas, sobre una estructura que hay en el Escorial, y claro, yo llegué, me acuerdo en su momento, con una profesora, Amparo Alba, pues ella me hablaba de la existencia de todo un mundo literario de todo esto. Esta misma mañana me ponía en contacto con otra persona especialista, con Luis Vives, sobre esos libros de los palacios celestiales, esos libros de las moradas. Es el libro de Enoch, el libro 3 de Enoch, el Sefer Ejalot, que es todo una corriente literaria que existe en la cabalística judía, que era conocida en la Edad Media, donde se nos habla de esos palacios celestiales. Como este Enoch, pues al final subió al cielo, pasó por las diferentes moradas, se convierte en el ángel Metatron, que es el consejero de Yahvé, y nos habla de estos palacios celestiales. Yo cada día, cuando veo la decoración, veo este lugar, veo que tipológicamente es un palacio, no hay ninguna duda, pero de carácter sagrado, pues no puedo dejar de recordar que en el fondo subyacía esa idea del Sefer Ejalot, de ese libro de los palacios, de ese libro Trex de Enoch, y realmente
podemos decir que es uno de los edificios más bonitos, más bellos del Toledo del siglo XIV, uno de los edificios realmente más espectaculares de toda la España medieval, y desde luego cuando uno ve esto, en fin, lejos quedan esas consideraciones de ese mundo medieval oscuro y falta de color, porque si aquí tenemos realmente es color y un edificio maravilloso. Bueno, en fin, espero que les haya gustado esta rapidísima introducción a este edificio. Muchísimas gracias por haberme invitado en un día tan especial como es nada más y nada menos que el Día de los Museos, y nada, quedo a vuestra disposición y deseando escucharte, Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta fantástica intervención. Ha sido un auténtico placer, es un placer para el museo poder contar con especialistas como tú en un día tan señalado para nosotros como hoy, el Día de los Museos. Creo que ha quedado patente pues toda tu línea de investigación. Bueno, para el que no lo sepa, el que se haya conectado quizá un poquito más tarde, Juan Carlos Ruiz Souza es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma y actualmente trabajando en la Universidad Complutense. Por cierto, Juan Carlos, aparte de trasladarte todos los agradecimientos y felicitaciones de la gente que está escribiendo en el chat, escribe una alumna tuya en la cual dice que es un placer, Neda, dice es un placer volver a ver y escuchar al tutor de mi TCM. Así que, bueno, tenemos por aquí a tus alumnos también. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias. Quería pasar ahora a presentar brevemente a Carmen, que hará la segunda parte de este encuentro virtual, no sin antes dar las gracias a Marina Díez, que es la intérprete que lleva traduciendo durante todo el encuentro con su trabajo, todo lo que íbamos diciendo, y pedir disculpas porque por lo visto, aunque por Zoom la vemos perfectamente en YouTube, no la habéis logrado ver alguno de vosotros, pero en cualquier caso no os preocupéis porque estamos grabando todas las sesiones, las colgaremos para que podáis ver a Marina, agradecer su presencia con nosotros aquí, su trabajo en la asociación a la que pertenece, APANDA, que es una asociación de padres de personas con discapacidad auditiva, y hacer un poco hincapié también en este día señalado en su labor de inclusión, se enfocan por la inclusión de este colectivo en la sociedad. Y sin más, paso brevemente a presentar un poco a Carmen, aunque imagino que ya todos vosotros, los que estáis aquí presentes, la conocéis, de sobra conocida. Carmen Álvarez es la actual directora del Museo Sefardí desde hace unos poquitos meses, desde febrero de este año. Y Carmen se licenció en Periodismo y en Humanidades en la Universidad Carlos III. A partir de ese momento enfocó su trayectoria profesional al patrimonio, la museología, la gestión cultural y también las relaciones internacionales. Espera que le interesa particularmente. Pudo desarrollar quizá más estas facetas que le interesan en su trabajo como conservadora de museos y en el Museo Sefardí, al que ingresó en el 2010, si no recuerdo mal. Y desde entonces, gracias a su trabajo, su labor en el museo como responsable del Departamento de Comunicación, se pudieron poner en marcha múltiples proyectos de colaboración, así como la consolidación de redes de trabajo, no solo a nivel local, sino nacional e internacional. Y bueno, pues gracias a ese trabajo, a estas redes de trabajo, es al que podemos llevar a cabo proyectos como por ejemplo el que estamos ahora, estos ciclos virtuales que hemos inaugurado en estas semanas de cuarentena y que os ofrecemos a la medida de nuestras posibilidades y con todos estos problemas a veces técnicos por los que pedimos disculpas, pero bueno, con toda la mejor intención. Sin más, no me quiero alargar más ni robarle más tiempo, porque yo creo que no hay nadie mejor que ella para hablar de su propio trabajo y del trabajo de aquellos que la precedieron en el puesto, en el Museo Sefardí, desde su inauguración como institución museística hasta el presente, más
más reciente. Si bien Juan Carlos nos ha hecho este excelente repaso al edificio de la sinagoga desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista artístico, su programa iconográfico, Carmen se va a centrar un poco más en esas fases de paso de sinagoga a museo y en este presente reciente y quizá en una mirada hacia el futuro. Así que de ello nos hablará en torno a los próximos 20-25 minutos. Y nada, sin más, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, la parte que me toca, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu primera intervención. Es fantástico poder entender contigo, de tu mano y de tu trabajo y de tu investigación, el programa decorativo y artístico de la sinagoga, que sin duda es una aportación valiosísima, como hemos visto, y gracias a la trayectoria que tienes en el museo, ligada a tantos años, porque has sido testigo directo de muchas etapas de la vida del museo que vamos a explicar a continuación, y gracias a tus trabajos de investigación y a tu inquietud, podemos conocer mejor la principal pieza de nuestra colección, que realmente es la sinagoga. Entonces, gracias especiales y sinceras por compartir conmigo esta tarde. Gracias a ti. Pues vamos a pasar a un repaso en torno a... Disculpadme un segundo, que voy a compartir pantalla. Bien. Me toca la parte de museología. Evidentemente, el Museo Sefardí es un museo estatal a día de hoy, desde hace muchos años, dedicado a la conservación y a la preservación de todo el patrimonio hispano-judío y sefardí. Y sobre todo, su principal objetivo es integrarlo en el patrimonio histórico español. Nuestra misión ya se recogió desde el principio, nuestra misión como museo, nuestro principal objetivo, y sigue así en la actualidad. Hay una línea continuista en la mayoría de las bases del proyecto por las que se crea el museo, y voy a hacer un repaso a su pasado y a su presente. Intentaré ser breve y concisa, pero claro, condensar tanta historia del museo en media hora es bastante complicado. Entonces espero que me sigan y sobre todo que entiendan la evolución de una institución como el Museo Sefardí, el papel y la importancia que tienen en el panorama museístico español y en el panorama también patrimonial y cultural, y el trabajo que hay detrás. Pero no solo de los técnicos de los museos, que por supuesto como técnico defiendo, sino también de investigadores en red, con restauradores, arquitectos, incluso periodistas, expertos en comunicación digital. Hoy en día los museos pues ya lo llevamos siendo muchos años, pero centros interdisciplinares o multidisciplinares, donde el trabajo en red es muy importante. Y de hecho, Juan Carlos, si tú te acuerdas con la restauración de Carmen, yo era muy joven y no estaba todavía por aquí, estaba en la facultad, pero claro que la he visto en el archivo fotográfico del museo, en el testimonio de Santiago sobre todo, y fue impactante, ¿no? Y fue impactante, pero desde el punto de vista positivo, ver ese gran andamio de enormes dimensiones y todo lo que se tuvo que cocer allí en el museo, pues tuvo que ser bastante, cuanto menos, curioso. Y por eso quería compartir esta tarde contigo, entre otras cosas. Este repaso a un museo, un monumento que, como hemos visto antes, es un palacio completamente andalusí, una sinagoga, digamos, no al uso del estilo sinagogal actual, de la arquitectura sinagogal contemporánea, generalizando, europea, pero sin duda con algunos paralelismos de otras sinagogas como la de Córdoba, como hemos visto, y edificios andalusíes y cristianos de todo el Mediterráneo. En la ciudad de Toledo, como ciudad patrimonio, pues cobra doble sentido el tener en cuenta el contexto cultural de la sinagoga propio para explicar el verdadero origen del Museo Sefardí y el verdadero germen de un proyecto museológico que dura desde los inicios del Marqués de la Vega Inclán, allá a principios del siglo XX, hasta la actualidad. La foto con la que arranco, enclavando muy bien el concepto de museo en un monumento, en un edificio patrimonial, que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente, es una foto tomada desde la Judería de Toledo, donde uno ya se percata
de que el edificio cuenta con un peso importante, ¿no? Desde el punto de vista visual, en la propia arquitectura de la judería, que fue realmente, tras la época de los Reyes Católicos, realmente cristianizada y abruptamente tratada, digamos, desde el punto de vista patrimonial. Y lo que decía, el peso del edificio sinagogal, el peso del monumento, en este caso monumento, porque es el verdadero germen del Museo Sefardí de la actualidad, en la fecha 1877, a la cual me voy a referir ahora, donde se declara, cuando se declara el edificio de la sinagoga de Samuel Leví o Vulgo del Tránsito monumento nacional, hasta la actualidad. Son una serie de etapas y fases. Vamos a ver el PowerPoint en su totalidad. He puesto mi contacto, perdón, al principio, por si alguien quiere comentar, sugerir, proponer, debatir, dialogar, cualquier idea que nos pueda acercarnos y ponernos en contacto, que para eso también están los encuentros virtuales. Esta imagen define claramente la contraposición y toda la evolución histórica que ha sufrido la sinagoga de Samuel Leví del Tránsito. Es decir, la imagen de la izquierda es una imagen de 1752, recogida de Jacobo Palomarius, recogida en la obra de Pérez Bayer de Toletanum Hebraorum Templum. Es la primera imagen exterior, en este caso, que describe el edificio por completo. Y la imagen de la derecha es una imagen actual, bastante reciente, donde se observan todos los añadidos arquitectónicos posteriores, de fruto de las reestructuraciones que sufrió el propio edificio en su arquitectura y en su uso religioso, ese cambio de propiedad de la comunidad judía toledana a las órdenes militares de Calatrava y Alcántara, y esa digamos, interrupción cristianizada del edificio, podríamos decir, pero que forma parte de su historia. Al fin y al cabo es algo bastante común en la historia de España encontrar edificios patrimoniales que han cambiado de uso y, por tanto, de contexto. Con lo cual, el repaso conviene ser conscientes de que entre una imagen y otra hay todo un corpus de conocimiento, de descripción y de trabajos de investigación que ponen en relieve el papel fundamental de la sinagoga como pieza principal del museo. Por intentar ser algo sintética en la tarde que nos ocupa, porque me espera un repaso de varios siglos, pues podríamos empezar con los primeros estudios en torno a la sinagoga. Las primeras descripciones se recogen, por cierto, antes de seguir, me gustaría recalcar que gran parte del estudio y de la preparación de esta charla se debe a una publicación fundamental, la obra de Santiago Palomero, mi predecesor y sin duda mi maestro, director del Museo Sefardí en los últimos 10 años, pero ligado al Museo Sefardí como subdirector y como conservador gran parte de su vida, y el cual, gracias a su labor humana y a su labor profesional como gran museólogo, pues conviene recordarla y de hecho emociona un poco recordarla, sin duda. Dicho esto, hablaré de Santiago, evidentemente, igual que hablaré de Ana María López Álvarez como etapas fundamentales de la historia del museo, como base del museo en la actualidad. Sin duda, sin sus proyectos no estaríamos hablando del Museo Sefardí como lo conocemos hoy. Pero voy a volver al principio de este análisis vamos a hacer un repaso en imágenes y en datos por los primeros estudios, como decía, las primeras descripciones en torno a la sinagoga de Samuel Leví. La primera descripción realmente se recoge gracias a un autor del siglo XIV, coetáneo, Jacob Albenech, donde habla ya tras las destrucciones de 1391 del gran deterioro que sufre la judería de Toledo, pero menciona a la sinagoga, ¿sí? Menciona a la sinagoga del príncipe aún así Samuel Meir Alevi Abulafia, que sin duda es el benefactor y el artífice de este gran proyecto artístico y de contexto que es la sinagoga. La primera historia de la ciudad de Toledo la recoge Pedro de Alcocer, y sin duda en este contexto que hablamos de remontarnos al origen real de creación del edificio, siglos XIV en adelante, pues vemos cómo se va recogiendo en información histórica este gran archivo del patrimonio que puede suponer todos los estudios y todo el corpus de conocimiento en torno a la propia sinagoga. Pero claro, tenemos que hacer un avance en siglos porque del siglo XVI en adelante el edificio pasa a un estado de deterioro bastante considerable
por distintas vicisitudes históricas y por su estado casi de ruina, podríamos decir. Pero nos vamos al siglo XIX, a un siglo que sin duda en España, pues en el campo del arte, de la literatura y en definitiva de los movimientos culturales, se marca por el gusto por la ruina y por el gusto por el monumento, el romanticismo. Y podríamos decir que es cuando se empieza a estudiar la sinagoga, de verdad, ya desde la Edad Moderna hasta el día de hoy. ¿En qué nos basamos? En que surgen las primeras guías de viaje de la ciudad de Toledo, y Toledo se describe, como bien decía Juan Carlos, en la línea de lo que él explicaba, de esta influencia andalusí, de esta falta de integración que defiendo con los trabajos que se hacen en esta época, en el siglo XIX. Estos viajeros o estos historiadores locales lo que recogen es que, o estos historiadores del arte, en sus primeros trabajos, publicaciones que ya forman parte del manual tradicional para el estudio del edificio, de todo el contexto, recogen que Toledo es una ciudad oriental, pero fuertemente cristianizada. Ya también le dan ese guiño al carácter toledano, que sin duda va a marcar el carácter decorativo, programa decorativo de nuestro museo. Como decía, la primera imagen de la sinagoga, que la hemos visto anteriormente, en el principio de la presentación, es de 1752. Y se va a seguir recogiendo posteriormente, siglos después, en 1844, en 1845 sobre todo, en la obra de Amador de los Ríos, Toledo Pintoresco. Se recogen una serie de dibujos, estampas, grabados con la decoración original de la sinagoga. Amador de los Ríos se basa en una descripción general, pero la primera descripción bastante buena, hecha en la prosa de su época, en toda la traducción, la labor que hace de traducción de las inscripciones basándose en la obra de Pérez Bayer, una obra de un siglo anterior, del siglo XVIII. Pero no reconoce una arquitectura hispano-judía. Él habla de un estilo evidentemente de influencia andalusí, pero no se reconoce tanto ese carácter como parte del patrimonio hispano-judío como lo entendemos hoy en día. De hecho, también tiene algún error la descripción de Amador de los Ríos, pero que luego, en cuanto a su artífice, a su constructor, se reconoce como Meir Abdelí, pero realmente no estamos seguros de que fuera realmente el constructor de la sinagoga, y lo que sí sabemos es que eran talleres desde luego andalusíes los que realizan la labor de construcción constructiva del edificio. Aún así, a pesar de estos pequeños fallos, Amador de los Ríos en su obra sí que marca el inicio de una primera descripción, un primer estudio desde el punto de vista de la historia del arte, de la arquitectura y de las series monumentales patrimoniales dedicadas a Toledo, donde se habla también de la evolución posterior del edificio, sus añadidos arquitectónicos, como podéis ver aquí, añadidos del siglo XVI, el arcosolio renacentista que hoy ocupa nuestra gran sala de oración, donde se accedía a la vivienda del capellán, a la antigua sacristía, el arcosolio donde se colocaba el cuadro de la escena del tránsito de la Virgen, el tránsito de Nuestra Señora, hoy en el Museo del Prado, de Correa de Vivar, y una serie de alteraciones, épocas posteriores, evidentemente, con el uso cristiano del edificio, con los bancos laterales de coro, sillerías de coro y el cierre de la galería de mujeres y la creación de un coro situado justo en el extremo opuesto de Bejar, del muro de Bejar. Sin duda, este siglo XIX, pues ya la idea que quería transmitiros es que marca el gusto por el acercamiento a la sinagoga desde un punto de vista de historia del arte, o sea, de especialización y de inquietud en torno a este edificio. La obra de Amador de los Ríos es copiada por autores posteriores, por Sisto Ramón Parro, por historiadores toledanos, por Martín Gamero en su Historia de la ciudad de Toledo, por Sisto Ramón Parro con su Toledo en la mano. Y sin duda hay una serie de hechos históricos que acompañan a este estudio y a este primer interés, que son, entre 1863 y 1877, la política, digamos, de incautación de las propiedades de las antiguas órdenes militares. Como veíamos, el museo durante su etapa de Iglesia del Tránsito fue propiedad de las órdenes de caballeros Calatravos y Alcántaras y se desde su archivo en las salas que hoy ocupa las salas del museo, las salas 1 a 3. Pues en estos siglos, 1863
años, 1863-1877, se pide expresamente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que se declare la excepción de la venta del edificio y que pase a ser propiedad de la Comisión de Monumentos, que es realmente el único organismo competente que se puede dedicar a restaurarla, ya que el Estado, aunque aquí es una foto posterior de la época de Gómez Moreno, el Estado es un Estado de bastante precaria conservación y preservación. Y el hecho culminante en esta primera etapa va a ser el 7 de mayo de 1877. Por eso el museo, en sus inicios, se puede considerar un monumento, porque se declara monumento nacional. La gran sala de oración de la sinagoga, sin duda, la parte central del edificio, que nos ha llegado hasta nuestros días, muy bien conservada, una de las mejores sinagogas conservadas de Europa, y verdadero germen de estas primeras restauraciones, intervenciones, que convierten la original sinagoga de Samuel Leví en un monumento nacional y parte del patrimonio histórico español, y a raíz de ahí, en la época del Marqués de la Vega Inclán, primitivo museo de arte mudéjar y centro de estudios hebraicos. Esto lo vamos a ver a continuación. Estas fotos que ponemos aquí en la presentación, pues es una foto no tan actual, por cierto, porque luego veremos cómo se hace una intervención de restauración, la última pequeña restauración, nada que ver con la de Carmen Rayo, que fue de unas dimensiones considerables, ya que había que restaurar todo el andamio, el andamio no, el artesonado de la gran sala y todo el programa decorativo. Bueno, esta última se hizo en el año 2015 y se intervino, las telas donadas por la familia Pinto se retiraron, se desteló la sinagoga literalmente, y se conservan a día de hoy en los almacenes del museo porque tuvieron que ser previamente tratadas, debido a un posible ataque bacteriológico que infiltraba el paramento de los muros laterales del edificio. Entonces tuvimos que cerrar durante 2 meses el museo para poder acometer esta restauración. Estos primeros, el museo realmente es el Museo Sefardí, que a día de hoy se encuentra en obras también de su edificio administrativo, nunca ha dejado de estar en obras realmente, y ha sido de fase en fase, de fase de reforma a fase de reforma en positivo, pues hemos ido evolucionando, y en torno a esas fases hemos ido creando un nuevo concepto de museo y un nuevo discurso, sobre todo desde los años 70 hacia hoy, ¿no? Estas fotos, veis que las primeras piezas del museo son estas lápidas conservadas. Esta foto es del Archivo Gómez Moreno, conservado en el IPC y parte también en el Museo del Romanticismo. La Fundación Vega Inclán, el Marqués de la Vega Inclán, va a jugar un papel importante en la consolidación del monumento y en la creación del museo. Pero el Marqués no actúa solo, actúa porque unos años antes, en 1887, el padre Fita, en un informe que emite también a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, habla de que mejor que el edificio deje de ser usado para el culto religioso de ningún tipo, y por qué no convertir el antiguo edificio sinagogal, había que restaurarlo y convertirlo en un museo de arqueología y de bellas artes dedicado a la cultura y al patrimonio hispano. Se llevan a cabo las primeras restauraciones. No tengo fotos originales, pero sabemos que se hicieron en la época de Mélida y que el andamio que ocupaba gran parte de los muros y, por supuesto, del muro del Ejal, impedía la visualización de todo el edificio y de una pesadez enorme, porque además la restauración en ese momento no se pudo llegar a terminar. José Amador de los Ríos, en 1845, pues hace esa primera descripción que, como hemos visto, la van siguiendo historiadores toledanos, historiadores del arte, y se va transmitiendo ese conocimiento en torno al edificio de la sinagoga, su historia y su patrimonio, hasta 1905, que su hijo, Rodrigo Amador de los Ríos, dedica una monografía a la sinagoga y hace el estudio más completo hasta ese momento, hasta principios del siglo XX, de la sinagoga de Samuel Leví como edificio importantísimo para el patrimonio hispano-judío, por supuesto, y como patrimonio monumental de la ciudad de Toledo. Hace una descripción sistemática, muy detallada, muy enfocada a lo artístico, evidentemente, porque por su carácter sobresaliente en este programa decorativo, y también habla de su carácter privado en la época. Es decir, para la comunidad judía de Toledo, la sinagoga de Samuel Leví era una sinagoga de carácter privado, aunque también, según Santiago, confunde algunos términos, estudiando la documentación del Archivo Histórico Nacional de estos orígenes que estamos viendo de la sinagoga, confunde algunos términos Amador de los Ríos, Rodrigo, en torno a este carácter privado de la sinagoga, puesto que no es lo mismo que propiedad privada.
Una cosa es que el uso fuera para toda la comunidad y otra cosa es que la propiedad fuera realmente de Samuel Leví como tesorero del rey. Nos vamos a la época de estas ilustraciones, una foto las he cogido del portal Sefarad y esta ilustración de la derecha, esta de la izquierda ha cogido de ese portal, es una foto de Casiano Alguacil en la época de la Iglesia del Tránsito, como pueden ver, un retablo cristiano en medio del Ejal. Los distintos usos históricos de nuestro edificio. En la parte de la derecha, una ilustración a esta obra primitiva de Amador de los Ríos que tanto marca el estudio de la sinagoga. Seguimos en los orígenes, pero pasamos a una labor importantísima, la época de Benigno de la Vega Inclán, retratado por Sorolla, porque era su amigo también, por Turner, por una serie hay retratos maravillosos del Marqués en los museos españoles, y pasamos a hablar de Benigno de la Vega Inclán porque fue un personaje, sin duda, el verdadero mecenas cultural desde el punto de vista público, lo digo, por su papel como comisario regio de turismo, de la Judería de Toledo. Evidentemente se centra en el albor, en la creación del Museo del Greco, antigua Casa Museo del Greco, pero sin duda se fija en su vecino de al lado y ve que el edificio es de una belleza indiscutible, de un valor patrimonial, por supuesto, todavía menos indiscutible, y decide, porque es un gran mecenas cultural de la España del momento y porque tiene una inquietud innegable, proceder a esta readaptación del edificio, restauración y apertura al público. Es decir, se crea el primer uso público de la sinagoga como, no museo, pero sí como pequeño monumento, gran monumento visitable, y luego con ese interés de que se cree un pequeño museo de arte mudéjar, que nunca le abandonó a la Fundación Vega Inclán. Bueno, aquí podemos ver una foto que se ve un poco mal, por cierto, pero es la visita del rey Alfonso XIII a la sinagoga, le pueden ver aquí en la propia puerta. Esta foto de la derecha sí que tiene mucha mejor calidad, también pertenece al archivo Gómez Moreno. María Elena Gómez Moreno fue una de las últimas conservadoras directoras del Museo del Greco y por ende de la sinagoga, que dependía de la misma fundación, y conservaba un archivo gráfico de primer orden para estudiar el pasado del museo, para estudiar la evolución histórica del edificio, que se conserva, como decía antes, en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y otra parte en el Museo del Romanticismo. Aquí vemos al Marqués de la Vega Inclán en la sinagoga, en el interior de la sinagoga. El Marqués hace toda una reestructuración porque el estado de deterioro era inevitable por el estado de ruina y de abandono en el que había caído el edificio desde los siglos, sobre todo XVII en adelante. Y lo que hace Benigno de la Vega Inclán desde su fundación es encargar una obra de gran envergadura a Eladio Laredo, que lo primero que hace es quitar el andamio que impedía la visión del Ejal. El Ejal es el muro este, el muro oriental del edificio sinagogal. Le cuesta 30.000 pesetas la restauración y crea pues todo el forjado de la Galería de Mujeres que va a durar hasta los años 80 del siglo XX. O sea, la inversión que hace es tremenda porque todo su afán es poner en valor el patrimonio de la Judería de Toledo y convertirlo en un barrio cultural y es el verdadero artífice de que Toledo sea una de las principales capitales del turismo cultural. De hecho, en 1911 casi 4.000 turistas visitan Toledo. Esos son los verdaderos inicios del turismo cultural en esta ciudad. Y también Benigno de la Vega Inclán, el Marqués de la Vega Inclán, cuya figura queríamos reivindicar hoy también aquí, se interesa por hacer ese pequeño museo de arte mudéjar, que va a desarrollar trayendo las primeras piezas del museo en 1916 a la propia sinagoga, que proceden del antiguo Museo Arqueológico de Toledo, que es el Museo de Santa Cruz. El traslado de estas lápidas va a marcar el inicio de una totalmente primitiva colección en torno a la sinagoga como principal pieza y en torno a estas adquisiciones de las lápidas funerarias hebreas, de inscripciones hebraicas, que sin duda van a tener un papel fundamental para el estudio de la cultura judía posteriormente. Sin duda, la labor de la Fundación Vega Inclán fue muy importante en los años 20 y 30, se extiende hasta el año 31 y en los años 30 se empieza a hablar de esa reivindicación del museo ya de manera más oficial. El propio gran rabino sefardí
de Rumanía le pide a Alejandro Leroux en la Segunda República que por favor recupere la sinagoga de Samuel Leví del Tránsito de Toledo como parte del patrimonio español y dedique un museo a la memoria sefardí en España. Los estudios no paran, no cesan, también desde el punto de vista de los expertos más reconocidos del ámbito de la filología y del judaísmo, como puede ser Graetz. Graetz sí que se basa en la obra de Pérez Bayer. En 1856 hace otro estudio comparado de la sinagoga. Es la época en la que empiezan a surgir, principios del siglo XX, los primeros estudios comparados, que van a culminar con la obra, por supuesto, de Cantera Burgos, ya en los años 50. Digamos que en los primeros años del siglo XX, toda una serie de autores se dedican a comparar y a aglutinar todas las descripciones sistemáticas, trabajos, estudios vinculados a las sinagogas españolas, y Cantera Burgos, que además va a ser uno de los primeros directores del Museo Sefardí, va a hacer en su obra Sinagogas de Toledo, Córdoba y Segovia la primera sistematización de todo el estudio de la cultura judía en España, la principal aportación y sobre todo su labor de traducción e inscripción, de las inscripciones hebraicas de las lápidas funerarias. Cantera Burgos coincide con Cecil Ross, otro de los principales investigadores fundamentales, de que las inscripciones de la sinagoga son el documento judío más importante de Europa. Y así lo recogemos en los trabajos sobre la historia del museo referidos anteriormente por Santiago. ¿Cuándo nace el museo? Pues nace entre los años 40 y los años 64. Se considera uno de los museos más jóvenes de España por su contexto, porque hay que esperar muchos siglos, aunque había un interés, como hemos visto desde el siglo XIX realmente, por convertirlo en museo de centro y el Centro de Estudios Hebraicos. Vamos a tener que esperar hasta los años 40 y gracias a una serie de acontecimientos que pasan en el ámbito académico, como la creación del Instituto Arias Montano, del CSIC, que es el Centro de Cultura Hebraica, de Estudios Hebraicos Español, por antonomasia, cuyo principal afán o interés es convertir Toledo, el museo, en una filial que realmente nunca se llega a producir, pero que sí marca un hito en la historia del museo, puesto que ese interés previo que veíamos por parte del campo del arte y del patrimonio se va a trasladar a un estudio propiamente de la filología hebrea y un estudio, lo que consideramos las primeras y segundas generaciones de la edad de oro del hebraísmo en España. Un grupo de filólogos, no muy numeroso, pero sin duda haciendo esta labor desde el instituto, que han marcado desde el punto de vista de la investigación el museo y que además han formado parte del mismo de forma directa como comité científico asesor. Aquí un guiño al equipo del museo, sobre todo de la mano de Ana María y de Santiago, dos grandes figuras, dos grandes directores de este museo, y sin duda los que les sucedamos no podemos estar a su altura, simplemente lo único que podemos hacer es merecerles e intentar actualizar y modernizar algunos aspectos para poder seguir evolucionando. Esta foto está hecha en el patio norte o Jardín de la Memoria, que va a ser uno de los espacios donde más se intervengan las obras de actuación del museo, como veremos después. Voy a ir un poco más rápido porque veo que me estoy comiendo mi tiempo. La instalación museográfica de los años 70, hemos dicho que el Museo Sefardí se crea por Real Decreto el 11 de abril de 1964. Hasta los años 70 no se crea una colección de forma estable y se crea el primer montaje expositivo. Se vinculaba primitivamente a las fiestas judías, a las principales fiestas del calendario. El montaje de esta época, como veis, está basado en estas festividades del calendario judío y las piezas más importantes de la colección van a ser el conjunto de lápidas hebreas, pero que se van a ir incrementando gracias a la labor de Ana María López Álvarez y posterior de Santiago, con adquisiciones, donaciones de familias sefardíes importantes, como la familia Pinto, y compras por parte del Ministerio de Cultura. La labor de Ana María duró muchísimos años, digamos desde los 70 hasta principios del 2000. Santiago le sucedió en la dirección y lo que hacen los dos es una simbiosis total entre la primera fase de creación de todo un discurso museológico en torno al museo y la segunda fase. Aquí vemos los estudios principales, el comité científico del discurso museológico del museo. Es decir, se encarga, el equipo técnico del museo se hace valer de la investigación tan importante para proceder al montaje expositivo del Museo Sefardí. Rápidamente vemos que aquí tenemos una descripción en plano, arquitectónica, espacial y museológica del museo, que es la base del actual. El discurso museológico que se hace en los años 80 y que la reforma dura hasta el año 94, la primera inauguración del museo moderno, actual, contemporáneo, coincide con esta, pero es que coincide con la actualidad,
lo único que vamos haciendo es incrementando, actualizando en piezas, en hallazgos, vinculándonos un poco a la investigación en torno al pasado judío en España, y ahora nos encontramos inmersos en la obra de oficina y la futura ampliación en este sentido del local anexo al museo, donde vamos a contar con unas dependencias administrativas acordes al siglo XXI, a una época reciente. El montaje expositivo, como veis, en distintas fases. Todos los pormenores y detalles están recogidos en este libro de Santiago, como os decía, en su tesis, Historia del Museo Sefardí de Toledo, de la Sinagoga del Tránsito y del Museo Sefardí de Toledo, y se recogen distintas fases de actuación. Es decir, del 85 al 94, de 2001 a 2003 y ya de 2003 hasta la actualidad en distintas fases. Crear un museo no es fácil, crear un discurso en torno al mismo no es fácil. Se pretendía contar con rigurosidad la historia y presencia judía en España, pero también dar el peso de la sinagoga como principal pieza de la colección, como hemos visto antes, y el acervo cultural sefardí en las últimas salas del museo. No se podía acabar el discurso museológico en la expulsión de 1492, hablando de presencia judía en España, sino que había que hacerlo más global y enfocar todo el mundo sefardí disperso por el Mediterráneo, fundamentalmente en norte de África, para tratar en piezas, en colección, el Museo Sefardí como institución de peso en la conservación y divulgación del legado hispano-judío. En distintas fases se hacen, fijaros la comparativa de fotos de la época de los años 70 a la época actual. Se va haciendo un recorrido que hemos visto antes en el plano de situación, que podréis ver con detenimiento si queréis ver las charlas repetidas, y aquí en salas. Se crean salas, en salas vitrina, gracias a estas obras, grandes proyectos museológicos de restauración que sin duda empiezan en los años 80, porque la Subdirección General de Museos Estatales en esa época, con Paloma Acuña a la cabeza, hay un creciente interés por el estudio de los museos y por su modernización, y por su conservación y proyectos de modernización. Y así surge el Museo Sefardí como lo conocemos en la actualidad. El montaje es complejo porque contar la historia tan prolífica de la presencia judía en España lo es, pero también por el punto de vista de lo que es el contexto original del pueblo judío. Por eso se dedica una primera sala introductoria gracias a los préstamos, depósitos que se hicieron de la Israel Antiquities Authority, entre otras instituciones. La Autoridad de Israel presta en la sala primera del museo, se puede ver expuesto toda una serie de colección arqueológica, o sea, el entorno arqueológico, en torno al cual surgen las tradiciones del pueblo judío y sus orígenes. Como veíamos, el Comité Científico Asesor del CSIC, donde destacamos a Jacob Hassan y a Elena Romero como principales hebraístas de este país y como verdaderos artífices, junto con otros como Yolanda Moreno, y en la actualidad ese Consejo Asesor se renueva generacionalmente y se implican e intervienen nuevos hebraístas, nuevos expertos en la cuestión, en lo que es la colección propia del museo, porque vamos también más allá de la sinagoga. La sensación también que os queremos dar desde el museo es que contamos con una colección nada desdeñable, aunque tengamos problemas de preservación de la cultura material de pequeño formato en torno al pasado judío en España, limitada a los hallazgos materiales existentes y fuentes documentales de los archivos. Sí que contamos con una labor didáctica de doble esfuerzo, hablando de maquetas, de copias o reproducciones de piezas que están en distintas procedencias y que justifican muy bien el discurso expositivo del museo en torno a esa historia, desarrollo de la comunidad judía en España y posterior diáspora por el Mediterráneo. La mayoría de las piezas pues, están expuestas en las salas desde la 1 hasta la 5, contamos con 5 salas. Aquí estamos con la principal pieza, donde explicamos en nuestros paneles qué es una sinagoga para introducir en el contexto, la importancia de la arquitectura sinagogal en este caso. Detallaremos en proyectos futuros que ya están realizados, haremos una renovación de los paneles y hemos, de la mano de ese nuevo consejo asesor, quizá más joven, pero que también ha colaborado en etapas previas, pues vamos a hablar del simbolismo de la sinagoga, de su programa decorativo y otra serie de cuestiones vinculadas a la sinagoga de Samuel Leví. Aquí otra foto comparando el área de la tienda actual. En las reformas que se hicieron, se adapta el museo a un museo moderno, es decir, se hace accesible, se colocan rampas de acceso en la entrada, se coloca el mobiliario expositivo, también se tiene en cuenta, los arquitectos Frades y Ruiz Ampuero, Jorge Ruiz Ampuero y Frades. Hacen en dos grandes fases, del 85 al 94 y de 2001 a 2003, esta gran reforma del museo.
donde se integra todo el monumento, el edificio sinagogal, como museo en las salas anexas y se crea un recorrido, y donde los patios, que son muy importantes, los patios en el museo, se les da a uno, al patio norte o Jardín de la Memoria. Aquí fotos de la restauración de la gran sala. Carlos, tú te acordarás, la etapa de Carmen Rayo, 2002, la gran restauración que se hizo con todo el proceso de limpieza de las inscripciones, integración de los paramentos, refuerzo de los paramentos, limpieza del artesonado, nueva iluminación. Y aquí abajo la última, más modesta, pero que nos obligó a cerrar el museo 2 meses también, en 2015, donde se intervienen los muros laterales y se desclavan las telas que eran donadas por la familia Pinto. Los patios, aquí vemos el patio este. La integración de los patios en el museo como espacio museístico es fundamental. En este caso, este patio ahora mismo se encuentra intervenido por las obras del edificio de oficinas y aquí la excavación que en 2002 realizó el equipo de Santiago a la cabeza, del patio este, esta zona de aquí, donde se encuentran los restos del Hamal Seif, del barrio del Agua, donde hay toda una estructura de galerías subterráneas vinculadas a ese primitivo barrio del siglo X que da, sin duda, antecedente histórico a lo que es luego la posterior judería de Toledo, conocida en la actualidad. Pero el patio norte es quizá también de gran relevancia, porque los dos patios, en este caso, el patio norte, se considera y se integra como parte de la exposición permanente del museo, desde la época de estas grandes reformas, desde el principio, desde los años 80, posterior, en la época del año 2000. En el año 2000, el patio norte se considera parte de la exposición permanente porque se deciden montar las lápidas que conservábamos del Museo de Santa Cruz y de otras necrópolis judías medievales españolas. Se deciden ubicar, se tratan, se integran, se les aplica un tratamiento para que puedan aguantar al aire libre y se exponen. Hay que dar a conocer en las historias que encierran esas inscripciones, hechas por Cantera Burgos, el mayor especialista en la materia, y ahora renovando, en proceso de renovación de estos paneles de aquí, pero como estamos inmersos en plena obra de oficinas, pues tenemos que acabar esa intervención arquitectónica para poder proseguir con el montaje expositivo. Y bueno, pues Santiago, con esta segunda gran reforma del 2002, tiene en cuenta la edad de oro del judaísmo andalusí, Aïd Ezra, un poema del siglo XI, más bien, donde se habla de ese sentido de la muerte, porque es un espacio de muerte y de vida, el Jardín de la Memoria del museo, gracias a este conjunto de lápidas sepulcrales. Un aspecto general de la última gran fase arquitectónica, porque el museo se inaugura 2 veces. Se inaugura, eso Santiago siempre me lo contaba, se inaugura en el 94 por el rey Juan Carlos y se inaugura en el año 2002 por el rey actual, por Felipe. Y en estas 2 reformas pues se ven los grandes avances y cambios del museo en cuanto a salas, en cuanto a discurso museológico y en cuanto a recorrido. La verdad es que el mobiliario, siendo bastante tradicional y clásico, a día de hoy agradezco especialmente que sea vitrinas, pared y que no sea otro tipo de mobiliario para exponer la colección del museo, porque con la que está cayendo esta crisis del COVID y con todos los problemas a los que nos estamos enfrentando, contar con una estructura de mobiliario expositivo que exponga la colección en una protección acristalada como es la vitrina, pues nos supone ciertas ventajas. Esta es una vista general de las salas 1 a 3, donde contamos la historia y presencia judía en España desde el punto de vista histórico y arqueológico. La galería de mujeres sería el mundo sefardí. Y como veis aquí, las inscripciones de las que hablaba el programa decorativo y de inscripciones de las que hablaba Juan Carlos antes en nuestro análisis artístico histórico del edificio. La galería de mujeres era el antiguo espacio reservado a las mujeres para el culto y es un espacio a día de hoy puramente antropológico donde nos acercamos totalmente al acervo cultural sefardí a través del ciclo vital y festivo, donde exponemos la parte de la colección del museo más antropológica en términos culturales, es decir, son piezas judaicas, rituales en su mayoría vinculadas a las principales fiestas del calendario judío. Sin duda las vistas desde la galería de mujeres requieren una visita física cuando sea posible. En estas últimas reformas ya se plantea el museo actual ya desde el punto de vista de la museología más social y más del siglo XXI que podemos contar ahora como corpus de conocimiento. El Museo Sefardí crea en los años 2000 su logo, su identidad corporativa basada en la principal pieza de la colección después de la sinagoga, que es la pileta trilingüe.
Como veis, esta escena iconográfica que recoge el sofá, el árbol de la vida, la menorá, candelabro y los 2 pavos reales afrontados, está estudiada por Cecil Roth también como fiesta del Lulac, y esta comparativa iconográfica nos marca nuestra identidad y nuestra imagen como museo en los proyectos que llevamos a cabo en la actualidad. Y ya paso a la parte realmente del museo, vinculándonos a nuestros días. El museo ya desde el 2000 en adelante, con la segunda gran inauguración por parte del rey Felipe, actual rey, anterior príncipe, que hay fotos fantásticas del archivo histórico del museo, de ambas inauguraciones, de esos momentos de la vida del museo que estamos intentando sistematizar, organizar y dar a conocer. El Museo Sefardí considera la accesibilidad, que es el lema que nos ocupa este año, la inclusión y la diversidad desde el principio, pero gracias a la labor de Santiago. Santiago, como conservador primero y luego como director, lo que hace es acercar el museo y se empeña muchísimo en la difusión, a pesar de que él era arqueólogo, es una persona que conecta muy bien con los públicos y lo decide estudiar. Lo decide estudiar para poder actuar en el museo y poder crear un museo moderno, no un museo excesivamente academicista, que es necesario tener rigurosidad en los contenidos, evidentemente, pero que cumpliera con su labor de acercamiento de institución cercana a la sociedad, que crea comunidad, que acerca el aprendizaje, que es capaz de contarte historias entretenidas y sin duda nada aburridas. Y entonces esa labor de democratización del museo, de cercanía y de atractivo del museo la hace Santiago y la hace durante muchísimos años. Primero como conservador y luego como director del centro. Santiago es el artífice el pensador de que el museo necesita ser plenamente accesible. Y aquí vemos el proyecto de accesibilidad física del museo. Accesibilidad para personas ciegas, para personas con movilidad reducida, es distribuyendo distracciones táctiles del museo por todo el recorrido expositivo. Contamos con una gran dificultad, se inauguró en 2011 el proyecto y sin duda no hubiera sido posible si la Fundación GEBAN y la ONCE no nos hubiera asesorado y patrocinado el mismo, y por supuesto la Subdirección General de Museos Estatales, que coordinó también junto al equipo del museo técnicamente el proyecto. Esto que permite, con una audioguía de recorrido explicativo, permite hacer una visita totalmente autónoma a las personas ciegas, permite conocer el museo en profundidad, puesto que las maquetas son mecanizadas y permiten la reproducción. O sea, ahora mismo está prohibido tocarlas por la situación actual, pero esperemos que cuando se recupere una mejor normalidad, más plena o más normal, en todo el sentido de la palabra, pues podamos recuperar proyectos como este del museo, que sin duda han marcado su presente, porque el museo es más accesible, no solo tecnológicamente, sino también físicamente, gracias a proyectos de este tipo. La divulgación de las colecciones también se lleva a cabo desde el 2000 en adelante. Proyectos como Judaica Europeana, que digitaliza todo el fondo antiguo bibliográfico del museo, expuesto en la biblioteca, aunque hoy embalado por la obra de oficina. Proyectos como Google Art Project, que Google patrocina un proyecto de fotografía en alta resolución de las principales piezas de la colección, que aquí vemos algunas de ellas. El rollo de Esther o Megilá, un candelabro Hanukkah, y la mezuzá. Son elementos distintivos de la parte judaica de la colección del museo, que gracias a proyectos de este tipo, Google Art Project, la visita virtual, gracias a proyectos tecnológicos, se divulgan las colecciones del museo y se integran. Y ya llegaríamos a la fase del programa cultural que Santiago pone en marcha con el programa de difusión y comunicación, materializado en numerosísimos proyectos. No me puedo extender porque si no he intentado hacer un repaso breve, pero realmente al final me he cedido un poco en el tiempo y condensar tanta vida del museo es muy, muy difícil. Vaya por delante. Todo el programa de difusión del museo se recoge en distintas iniciativas. Yo voy a destacar solamente dos. La publicación que hemos estado editando hasta el año pasado, 100 años no es nada, están todas disponibles en la página web. La página web del museo es un proyecto transversal donde los técnicos y técnicos del Departamento de Difusión, de Comunicación, de Colecciones, de Investigación y Documentación. Realmente somos un museo pequeño, pero contamos con distintas áreas transversales de trabajo. Pues trabajamos en la renovación de contenidos a través de la web, en actualizaciones de los mismos. Y la publicación del museo 100 años no es nada recoge el testimonio de la antigua boletín noticias del museo que se creó en la época de Ana María, muy completo, en papel, que lo conservamos en nuestra biblioteca, en nuestro archivo.
dedicado a las revistas del museo. Pues Noticias y 100 años no es nada son las bases de nuestras publicaciones. Estudiamos al público a través del Laboratorio Permanente de Público del Museo. Quizás con lo que está pasando ahora y realmente en un futuro a medio o largo plazo podríamos plantearnos hacer un nuevo estudio. El proyecto Educamuseo, el proyecto didáctico, que ahora mismo también está interrumpido por toda la crisis que estamos viviendo, pero que sin duda se retomará porque supondrá el primer paso después de la apertura de puertas hacia una normalización de la vida del museo. Porque el museo, sin duda, partiendo de este extensísimo análisis que hemos hecho sobre la sinagoga como monumento, sobre el museo como creación de un concepto que cuenta la historia y presencia judía en España a través de una colección, y con la modernización y actualización de sus servicios y de sus proyectos, pues hoy en día lo que tiene que hacer es enfrentarse a un nuevo reto, que es esta crisis y cómo vamos a salir de ella todos. Entonces, esta vida cultural que vemos aquí en fotografías de las salas del museo se recuperará de otra manera, nos adaptaremos a ella e intentaremos que sea de la mejor forma posible. Este breve análisis histórico quiere concluir, bueno, breve por ser irónica, porque me he pasado del tiempo, quiere concluir con una reflexión de presente y de futuro. Una vez que el museo tiene una base de discurso muy fundamentada en las colecciones, gracias a la labor de los investigadores de la red de investigación que en distintas universidades y centros académicos de investigación españoles han colaborado con el museo y siguen colaborando estos años, el CSIC, entre otras, la Universidad Complutense, el Centro Sefarad Israel, la red es extensísima. Podéis conocer mejor todos nuestros proyectos en la página web del museo, sin duda, donde explicamos todo lo que estamos haciendo. La renovaremos también, los canales digitales, la adaptación del museo al entorno digital se está produciendo de manera más eficaz en el último año, sobre todo, y conseguimos ahora, pues a través de una nueva estrategia de comunicación, llegar a más públicos, a públicos con inquietudes diferentes, gustos diferentes, perfiles diferentes y conocimientos y bagajes distintos y diversos, que pueden todos sumar en torno a este gran proyecto que es el Museo Sefardí de Toledo, Museo Nacional dedicado a la conservación y divulgación de la memoria y cultura material e inmaterial hispano-judía y sefardí, y cuyo principal objetivo es integrar este patrimonio judío, por decir, aunque en un contexto tan multicultural como la sinagoga, muy especial, e integrar este patrimonio de nuestra colección como museo como parte del patrimonio histórico español. Ese es nuestro principal propósito. Todos los proyectos anexos a él van a ir en la línea de dar a conocer, de divulgar y de conservar nuestra colección y de modernizarla. Y sin más, pues quería ya despedirme con esta preciosa frase de su decreto de creación, y que entendáis que estamos en un futuro ahora mismo muy difícil, pero con mucha prudencia y con mucha organización por nuestra parte y con mucha ayuda como la de Juan Carlos o como todo el equipo investigador que se acerca al museo, que lo hace atractivo y lo llena de conocimiento, pues vamos a seguir sin duda evolucionando. Muchas gracias. Y bueno, ya iremos hablando de proyectos de futuro, que bueno, he intentado enfocar un poco dando alguna pincelada, pero claro, ahora con la obra del edificio, con la redefinición de cómo actualizar el museo de la mejor forma posible y una planificación a medio plazo por esta crisis que tenemos encima, pues creo que es el punto de partida estamos en ello, para poder reflexionar y pensar un poco más sobre proyectos vinculados a las colecciones, a la divulgación. El primer punto de partida ha sido los encuentros virtuales, como el que estamos teniendo. Qué bien, qué bien. Y esperemos que el público pues, nos siga en nuestra evolución y sea partícipe también desde el punto de vista personal y presencial, ¿no? cuando se pueda. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido no, a vosotros, y tanto a ti como a Sandra, como a Marina, que lo has hecho estupendamente. Ha sido la primera vez. Enhorabuena, Marina. Eso sí, es. Ha sido, para mí, creo que ha sido la primera vez que hablo así en público y he tenido así una persona intérprete, porque me parece realmente básico y fundamental. Así que, qué bien, qué bien. La verdad, le damos las gracias porque además, sobre todo yo al final, que he corrido bastante, la pobre ha tenido que, sin duda, que esforzarse muchísimo. Y bueno, especialmente gracias. Un fuerte abrazo. Lo dejamos aquí, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene en otro encuentro virtual. Adiós.